Hola a todos, seguimos con el tema de mercado y ahora pasaremos a estudiar lo que es la demanda. Pero antes hay que recordar que el mercado se compone de tres elementos: los vendedores, los compradores y el precio. Recordemos que el precio funciona como un intermediario entre el comprador y el vendedor, de tal forma que un bien solamente se intercambiará si se le asigna un valor en el que estén de acuerdo tanto el comprador como el vendedor. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre el precio y un comprador? Bueno, esto nos dice el concepto de demanda. La demanda hace referencia a los consumidores. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de demanda, estamos estudiando a los compradores y dicta la relación completa entre el precio de un bien y la cantidad que se consume del mismo. Por lo tanto, la demanda nos dice cómo es la relación entre el precio y la cantidad que se compra. Bueno, esta relación la vamos a ver más adelante con un ejemplo, pero por el momento hay que recordar que cuando hablamos de demanda de mercado, estamos diciendo que se contemplan las demandas de todos los individuos. Bueno, otro concepto también importante que es referente a la demanda es la cantidad demandada. La cantidad demandada es la cifra que los consumidores planean comprar en un determinado periodo de tiempo y no necesariamente representa las compras que en realidad ocurren. Bueno, ¿qué quiere decir? Y yo lo explico con un ejemplo. De tal forma, si un bien cuesta un determinado precio, ¿qué tanto voy a consumir yo si me cuesta eso? Pero si me cuesta un precio mayor o menor, ¿cómo cambian mis planes de consumo? Es decir, a un determinado precio, ¿qué tanto yo planeo comprar? No necesariamente es lo que yo voy a comprar, sino cuánto podría comprar de ese bien a un determinado precio. ¿Cuánto podría? Es lo que nos quiere decir la cantidad demandada. O bien lo podemos definir de otra forma. La cantidad demandada es un punto sobre la curva de demanda donde se establece la cantidad que se demandará a un precio determinado. Pero en esta definición necesitamos entender qué es la curva de demanda. Bueno, la curva de demanda es la representación gráfica de la demanda de un bien e ilustra la relación entre el precio y la cantidad demandada del bien. ¿Y cómo podríamos nosotros entender lo que es la curva de demanda? Bueno, esto se ve con claridad en el siguiente ejemplo. En este cuadro tenemos el precio de un producto, ¿sí?, que va desde 50 centavos a 2.50 dólares. Y tenemos la cantidad demandada. Recuerde que la cantidad demandada contempla el total, ¿sí?, de compras de todos los consumidores. Ahora bien, aquí en el punto A nos dice que si el precio es de 50 centavos, se planean comprar 22 millones de este producto, ¿sí? 22 unidades de este producto. Si el precio es B, se planearían comprar, si el precio es de $1, se planea comprar 15 millones de unidades. Si el precio es de 1.50, habría
una cantidad demandada de 10 millones de unidades, si el precio es de $2, se demandarían 7 millones de unidades, y si el precio es de 2.50, la cantidad demandada será de 5 millones. Bueno, aquí tenemos la relación entre el precio y la cantidad demandada. Si ustedes se dan cuenta, del punto A al punto E, el precio va aumentando. ¿Y qué está pasando con la cantidad demandada cuando el precio se va aumentando? La cantidad demandada va disminuyendo. Por lo tanto, nosotros podríamos definir esto como una relación inversa, es decir, una relación negativa. Entre mayor sea el precio, menor será la cantidad demandada. O más bien, si el precio es bajo, la gente tendrá a consumir más. Y esto realmente ocurre. Porque si ustedes han ido al mercado con la idea de comprar cierto producto y ven que el precio de ese producto es más barato, ustedes a lo mejor deciden comprar una mayor cantidad, tratando de aprovechar que el precio es bajo. Pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen la idea de comprar cierta cantidad y se dan cuenta de que el precio es alto? Bueno, pues deciden comprar menos. Ahora, vamos a graficar el precio y la cantidad demandada. Y quedaría de la siguiente forma. Bueno, aquí se puede ver lo que nosotros llamamos la curva de demanda del ejemplo anterior, donde a un mayor precio la cantidad demandada era baja, pero cuando el precio de este producto descendía, es decir, disminuía, la cantidad demandada iba aumentando. Por lo tanto, hay una relación negativa. La curva de demanda tiene pendiente negativa. Bueno, dicho esto, pasemos a estudiar algunos conceptos que nos permiten explicar lo que es la demanda. Bueno, para explicar por qué la demanda tiene pendiente negativa, es decir, cuando el precio es alto, se demanda una menor cantidad, o cuando el precio es bajo, aumenta la cantidad demandada. Tenemos dos fenómenos para explicar ese comportamiento, pero primero hay que entender lo que es la ley de la demanda. Bueno, la ley de la demanda dice que manteniendo todo lo demás constante, se establece que cuando sube el precio de un bien, la cantidad demandada de dicho bien disminuye. Y la cantidad demandada aumenta cuando desciende el precio. Esto nos dice el comportamiento de la curva de demanda. Pero ¿cuáles son las razones de que se cumpla esta ley? Bueno, hay dos explicaciones. El primero sería el efecto sustitución y el otro sería el efecto ingreso. Pero, ¿qué es el efecto sustitución? El efecto sustitución nos dice que permaneciendo todo lo demás constante, en el momento que el precio de un bien se incrementa, se dejará de consumir ese bien y se reemplazará por otro bien similar y más barato. Pero si el precio del bien disminuye, se ocasiona un efecto contrario al anterior. Bueno, ¿y cómo ocurre el efecto sustitución? Bueno, el ejemplo sería que cuando se incrementa el precio de la carne, uno deja de comer carne y opta por comprar otro tipo de carne, por lo que como podría ser el pollo. Bueno, en el efecto ingreso,
nos dice que cuando se eleva el precio de un bien y se mantiene todo lo demás constante, incluyendo el ingreso, la cantidad demandada de ese bien disminuirá, puesto que al tener un presupuesto limitado no se podrá adquirir la misma cantidad de antes sin realizar un gasto extra. O bien, si disminuye el precio, se podrá obtener más de ese bien sin necesidad de aumentar el gasto. ¿Qué es lo que nos dice el efecto ingreso? Todos los individuos tenemos una restricción, la restricción de nuestro presupuesto, de lo que ganamos, y eso lo destinamos a hacer compras de consumo. Si los precios que acostumbramos a comprar aumentan, obviamente no podremos comprar la misma cantidad de antes, pero también puede darse el efecto contrario. Si el precio de los bienes que acostumbramos a comprar disminuye, podremos hacer compras o podemos comprar cantidades adicionales de esos bienes.